encuentro del ciclo que se llama Deconstrucción, un encuentro para repensarnos. Desde casa seguimos acá en Lambrota Col. Es muy, pero muy lindo ver tanta gente conocida. Yo ahora estoy en la oficina de Lambrot, en la sala de cultura, porque estamos presencial y virtual, pero bueno, les quiero compartir de que ya empezamos en marzo, en febrero, inclusive con un ciclo que se llama Deconstrucción, y vamos a deconstruir diferentes constructos de nuevos paradigmas. Este tiene 3 encuentros. Hoy hacemos el primero, pero vamos a deconstruir un constructo de la psicología que es la vejez, de la vida, ¿no? Y que es el prejuicio social hacia la gente mayor. No sé si es el término. Y hoy inauguramos este prejuicio social a la gente mayor con un grosso, un grande del corazón del Lambrot, de un médico geriatra. Él se va a definir como quiere definirse, pero es un encanto de persona. Vamos a estar grabando este encuentro y nosotros vamos a inaugurar con Juan Itzik, como le digo yo, Johnny, este encuentro maravilloso de participación. La semana que viene vamos a tener un referente de los geriátricos, cuál es el modelo de geriátrico que estamos trabajando y cómo deconstruimos algunas ideas de cómo obtener una mejor calidad de vida con Flavio Ash. Y tenemos una docente que es la docente del AMLO, nuestra querida Graciela Basser, que es quien coordina el taller de memoria. Y conformamos junto con la referente de los mayores, que es Más 70, que es Ruti, una amada amiga mía, que trabaja en Lambrot codo a codo en un equipo, y somos 3 coordinadores, 3 directores de área que estamos focalizados en deconstruir ideas y repensarnos en forma comunitaria. A veces fue la mujer, la libertad. Estos 3 ciclos tienen que ver con deconstruir la vejez. Entonces, le voy a dar la palabra a Debbie, que es nuestra directora de culto, seminarista, directora de educación, que va a dar la introducción y va a dar el pie para el maravilloso encuentro que vamos a tener hoy con Juan Itzik. ¿Puedo decir algo? A ver. No sé si me ves. Decí, ¿quién sos? Esther. Yo soy Esther, bienvenida. Gracias. Y tuve la suerte de hacer el taller en la escuela Maimónides sobre gerontología para adultos mayores, y lo tuve al doctor muchos años. Fue, la verdad, que un privilegio. Muchas gracias Esther. Y ahora vamos con Debbie, que va a hacer una introducción a este encuentro. Bueno, gracias, Omi. Una alegría ver a todos. Y la verdad que nuestra tradición nos incentiva claramente a repensar nuestro parámetro actual sobre adultos mayores, porque el lugar de respeto, el lugar de escucha, el lugar del consejo estaba puesto en la gente que había tenido toda una experiencia en su vida para poder transmitir tanto la Torá, tanto la sabiduría, el Talmud. Eran los referentes principales para poder explicar a las generaciones que siguen cuál es el sentido de nuestras fuentes y de la vida en general. Lifnei Seibat Akum, muchos de ustedes conocerán este versículo, este pasuk de nuestras fuentes, que dicen que ante una persona anciana uno tiene que ponerse de pie. Es como también estos mismos términos que estoy diciendo hay que repensarlos y deconstruirlos. ¿Por qué? Porque ese ponerse de pie es tratar de ponerse a la altura de una persona, de un hombre, una mujer, que han transitado tantas experiencias en su vida, que simplemente nuestras fuentes dicen, ponete de pie. Obviamente que en Israel se lo traducen en algo práctico como cede tu asiento en el colectivo, que no es algo menor tampoco para poder pensarnos en nuestra conducta. Son quienes tienen que tener el lugar para que nosotros y para que los niños aprendan y sepan cuál fue la historia previa. Y bueno, y queremos entonces pensar en todos estos parámetros que a veces se corrieron en los tiempos contemporáneos, y muchas veces se ve a los que están de pie y no ante quién uno está de pie. Repensemos un poco entonces esta idea de la vejez
y yo les aseguro que en ese sentido, de nuestras fuentes, la respuesta ya estaba. Tenemos que recuperarla y los profesionales de la salud nos ayudan también a tener una mirada certera sobre el tema. Y por eso es que desde el movimiento conservador no solo queremos ir a las fuentes, sino también a las disciplinas actuales para que nos ayuden a entender el sentido de nuestras tradiciones. Bueno, así que escuchamos atentamente entonces al doctor y muchas gracias por estar. Ahora desmuteate, estás muteado, Juan, Johnny. ¿Cómo estoy ahora? Ahí está. Perfecto. Al contrario, soy yo el agradecido porque, como les decía antes, fuera de ya el encuentro, como les decía a las chicos y a Uni, que yo soy el agradecido de poder estar dando esta charla que la he dado tantas veces desde la docencia o en instituciones o en empresas, y hacerlo en mi propia casa, porque la protocolo es mi casa, me es un placer muy grande. Y si vamos a hablar de longevidad tiene que ver con el curso de la vida, y la protocolo tiene que ver con el curso de mi vida. Yo he hecho mi bar mitzvah en Lambro, me he casado en Lambro, he dicho Kaddish por mis padres y acompaño a mis nietos. Así que esto tiene mucha fuerza en mi vida. Y no puedo dejar de recordar en este momento a que incluso junto con otras 3 personas fuimos los iniciadores de los grupos juveniles del Lambro, con Roberto Strauss, que ya no está entre nosotros, con Heriberto Kahn, con el rabino Roberto Gretz, que siendo chicos de 16 años y sin internet como hay hoy, sin estas facilidades. Juan, se cortó el audio, Juan. No, se muteó, se apagó. Ahí está. Ahí, desmuteaste, ahí está. No sé qué pasó. Bueno, los misterios de la cibernética. Y así fue, y esperábamos 25 chicos y llegaron 150. Así que los campamentos, miren, si no tengo historia de vida con Lambros, y esto y el estar acá da cuenta de lo maravilloso que es ser un eslabón más en esta cosa tan fascinante que es la cadena de la evolución de la vida humana. Así que soy yo el muy agradecido. Y me gustó mucho también el tema, la temática, sobre todo esta palabra de deconstruyendo la vejez. ¿Por qué? Porque desde la biología nosotros hacemos un distingo muy claro entre lo que es envejecimiento y lo que es vejez. Y el envejecimiento es un proceso ligado a la autonomía, a la independencia y a la salud, que nos viene acompañando desde la gestación hasta el último momento de nuestra vida. La vejez es un estado de declinación, de decaimiento, muchas veces ligado a la patología. Y ya la diferencia entre lo que es un proceso y lo que es un estado nos da la diferencia de lo que queremos puntualizarles. Porque en general está muy difundido este concepto de cuando me preparo para la vejez, etcétera, etcétera. No, la vejez es una alteración del envejecimiento. Los longevos saludables son personas que transitan su envejecimiento a lo largo del curso de su vida. La vejez, no hay ninguna especie que destine a la vejez el más del 2% del tiempo de su existencia. La única especie que a veces estira la vejez a 15% del tiempo vivido es la especie humana. Ahora, lo que tenemos que lograr entre todos justamente es prolongar el envejecimiento y acortar la vejez,
y arrinconar a la vejez en la frontera última posible de la expectativa de la vida humana, para que sea solamente un estado en el que podamos transitar de este plano de la realidad a otro. Pero prolongar la vejez es justamente un invento de la humanidad, una consecuencia del estilo de vida de la humanidad. No hay ninguna especie que transite la vejez tanto tiempo como nosotros. Y entonces, lo que tenemos que introducir en este vagón, un nuevo vagón en este tren de la vida que se ha prolongado mucho más, enseguida vamos a hablar de eso, es un nuevo vagón, y ese vagón es la madurez. Tenemos que empezar a cambiar en nuestra mente, porque así como pensamos, así actuamos. Enseguida vamos a hablar de eso también. Y hay algo que me gustaría que el día que ustedes se olviden de esta charla y se olviden de este momento que estamos transitando juntos ahora, no se olviden de este concepto. La biología siempre intenta acompañar el proyecto. Y el proyecto tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces, tenemos que reemplazar la palabra vejez por la palabra madurez. ¿Y cómo se transita de la adultez a la madurez? El tránsito de la adultez a la madurez es pasar de la materia a la energía, del cerebro a la mente, del cuerpo al espíritu, de la belleza a la simpleza, del amontonamiento al desprendimiento y del saber a la sabiduría. Recién las chicas decían, en la religión se dice hay que ponerse de pie ante los viejos, ante las personas mayores. Yo diría que ese concepto hoy de alguna manera ha cambiado, tenemos que trabajar para que cambie, porque tenemos que ponernos de pie ante las personas que realmente merecen o despiertan nuestra admiración para ponernos de pie. Y ese es el gran trabajo que nos toca hacer cuando vamos transitando en la vida, justamente es el pasar del saber a la sabiduría. Los jóvenes tienen a veces más saber que nosotros, porque Google da mucho saber, pero lo que espera la generación más joven, las personas que hemos transitado la vida, es hacer que de cada experiencia podamos hacer una vivencia, y esa vivencia es la que nos ayuda a pasar el saber a la sabiduría. Los jóvenes esperan de nosotros sabiduría, y cuando ven eso en una persona mayor, porque también está siempre este concepto que las personas mayores quieren tener actitudes o parecerse a los jóvenes para conquistar. Un chico de 18 no quiere tratar al de 81 como 18, es todo lo contrario. El de 18 quiere parecerse algún día cuando tenga 81 como tal o cual. Cuando eso sucede, porque también está este concepto, siempre como que los jóvenes no rechazan a las personas mayores. Es todo lo contrario. Las únicas personas que todavía no se dieron cuenta que los jóvenes tienen mucha admiración por los mayores, a veces son los mayores mismos. Y en esta era de la inclusión, donde no hay nadie que quedó afuera, si los mayores a veces quedan afuera, también tienen que empezar a replantearse. Tenemos que empezar a plantearnos nosotros mismos qué cambios de actitudes y conductas hay que tener para ser aceptado en las personas de otros grupos etarios. Así que hay mucho para rever, porque hay algo que está entre nosotros que es absolutamente, que está centrado ahí, que es la longevidad. Cuando yo me iniciaba en todo esto, en realidad tengo hace 50 años, cuando uno se iniciaba a los 20 y hace 50 años, uno tenía personas de 65, 66 años delante de uno en el escritorio y decía, doctor, usted porque todavía es un pibe, pero la vida es tan larga, es tan extensa, yo tengo 68, 67 años, yo ya me estoy preparando para el final. ¿Y saben una cosa?
el final llegaba, la expectativa de vida estaba alrededor de los 70 y hoy lo que nos planteamos es si era esa actitud de pensamiento lo que generaba el promedio de vida o si era el promedio de vida el que generaba esa actitud en el pensamiento. Entonces, hoy es al revés. Hoy uno tiene personas de 92 años sentado delante de uno y dice, doctor, usted porque todavía es un pibe, pero la vida es tan corta que tengo tantos proyectos. Bueno, la suerte de todo esto es que nunca dejé de ser un pibe, ¿no? Pero tengo tantos proyectos todavía. Y uno se pregunta, en estos 40 y tantos años, ¿qué es lo que ha pasado? Porque la ruedita del reloj, las agujas del reloj siguen moviéndose a la misma velocidad. Y sin embargo, la percepción de la vida ha cambiado totalmente y es básicamente, hay dos cosas que influyeron importantísimamente en la longevidad. Y eso es el advenimiento de los antibióticos. Cambió un antes y después porque empezó a corregir la mortalidad infantil. Antes la gente no llegaba vieja porque ni siquiera llegaba joven. La mortalidad infantil era la que terminaba con el proceso de la longevidad. Y lo segundo más importante es un cambio en la actitud del pensamiento. Y como enseguida vamos a ver también cómo el pensamiento tiene que ver absolutamente las conductas y actitudes a partir de determinados pensamientos. Y por esto que les decía antes, la biología siempre sigue el proyecto. El cambio en el pensamiento es uno de los factores principales de esto que llamamos el boom de la longevidad, el estallido de la longevidad. 100 personas de 100 años había hasta en las cavernas, porque la vida es eso, tiene esa duración, lo sabemos con nuestros genes. Pero ¿cuántos había? 3 en algún lugar. Hoy hay más de 500.000 centenarios en el planeta, de los cuales 3.000 incluso viven en la Argentina. O sea que en realidad lo que hemos logrado a lo largo del tiempo es que cada vez más gente acceda a lo que nos está concedido. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos coincidir nuestras edades cronológicas con las edades biológicas, porque la longevidad ya está conquistada. Ahora lo que tenemos que lograr es justamente la longgevidad. Ese es el gran desafío. Enseguida vamos a ver cómo y por qué, y esta es la propuesta que les hago, que es lo que tenemos que rever y saber de lo que pudimos investigar hasta ahora para que la longevidad y la longevidad se acoplen, porque si vamos a vivir más tiempo, que sea para estar más tiempo en el club y no más tiempo en el pediátrico. ¿Y qué nos enseñó? Yo en general, esta charla siempre la doy hablando de los procesos de la longevidad, lo que hemos aprendido de biología, del envejecimiento. De la longevidad. Y después hablamos de los factores de riesgo, cuáles son las causas que atentan contra esa posible longevidad que en realidad la selección natural, la naturaleza ha diseñado para nosotros y que nos cuesta tanto conseguir. Pero ahora desde la pandemia lo hago al revés. Hablamos primero de cuáles son las grandes características que hacen que la mortalidad sea mucho mayor entre la gente grande que entre los jóvenes y cuáles son los factores de riesgo que tenemos que justamente tener en cuenta y empezar a cambiar. Miren, entre la pandemia evidentemente afecta mucho más a las personas mayores de 65 que las personas menores de 65. Pero no es un tema de virus, ni es un tema de edad, es un tema de comorbilidades. Quiere decir, de factores que la gente tiene que favorecen la gravedad de la infección pandémica. Y lo que tienen los muchos mayores que tienen dificultades es igual a los pocos jóvenes que tienen las mismas dificultades y en eso se unifican más allá
de sus edades. Y eso son las comorbilidades. Y las comorbilidades son 4, que es el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y la arteriosclerosis. Esas 4 condiciones, que las tienen muchas personas mayores, pero las tienen algunos menores, hacen que el destino de ambos sea en común. Quiere decir que acá lo que ya no tenemos que explicarnos tanto de la edad, lo que tenemos que trabajar muy fuerte es cuáles son esas comorbilidades. ¿Las podrías repetir, Johnny? ¿Las podés repetir, por fin? Sí. Son el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque estas 4 comorbilidades, que enseguida vamos a ver, más o menos cuando estemos eso de las 10 de la noche, vamos a llegar al punto de por qué esto tiene que ver exactamente con la calidad del envejecimiento también. Pero estos 4 factores son los que importan muchísimo y los que tenemos que saber también que detrás de esos 4 protagonistas está la química del estrés. Es la química del estrés la que desencadena esas 4 comorbilidades. Entonces, no es un tema de virus ni de edad, es un tema de enfermedad, de comorbilidad. Las personas que tienen esas 4 comorbilidades tienen en las membranas, no es momento ahora de explicar eso, pero sí el concepto, tienen en las membranas de sus células una sustancia química que se parece muchísimo al virus y es la puerta de entrada para que el virus pueda hacer la infección. Por eso los niños que no tienen estas comorbilidades tampoco tienen en sus membranas celulares esta sustancia química que es la que favorece la entrada del virus. Por eso los niños prácticamente no están afectados y las personas, a medida que vamos creciendo en edad, vamos teniendo más de estas comorbilidades, porque estas comorbilidades, estas 4, no arrancan cuando uno es viejo, arrancan cuando uno tiene 30 y tantos años. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a tener cambios totalmente, visiones nuevas. Y lo segundo que afecta también en esto de la edad, y por eso todo este tema de la pandemia nos hace rever tanto la biología del envejecimiento, que es nuestra situación inmunitaria. La inmunidad es un estado biológico que tiene que ser un estado, es un sistema de defensa y de construcción. Cuando hay mucho estrés prolongado, el sistema inmunitario se transforma en un sistema, en vez de defensa y protección, de ataque y destrucción. Y la mayoría de las personas que la pasan muy mal con la infección del virus, tampoco lo pasan por el virus en sí, sino por su respuesta inmunitaria que puede desencadenar un estado de ataque y destrucción del propio sistema inmunitario. Esto mismo sucede a diferentes velocidades a medida que vamos envejeciendo. Y les cuento un poco, el tiempo corre mucho, yo no quiero abusar del tiempo, imagínense que esto solo daría para los 3 encuentros que tenemos que dedicados a esto. Pero entonces vamos a tratar de explicar un poco la relación de estas comorbilidades con lo que está sucediendo ahora y cómo esas son las mismas comorbilidades que tenemos que trabajar para lograr la longevidad, justamente. Porque hoy mantener un cuerpo en vida más tiempo, con todos los adelantos farmacológicos, etcétera, etcétera, no es tan fácil. Lo que tenemos que lograr es, para extender la vida, no hay que hacer mucha investigación biológica, hay que hacer mucho más investigación biológica sobre las causas que la cortan o la desnaturalizan, y esas son justamente estas comorbilidades. Y ya tener en presente que el estrés, la química del estrés, es la que desencadena las 4.
O sea que ya estamos viendo que detrás de todo lo que estamos hablando está la química del estrés. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque en los últimos años ha sucedido para la humanidad lo más importante que nos ha sucedido y que tal vez pasó totalmente desapercibido. Mucho más importante que haber llegado a la Luna y a otras circunstancias. Es el fenómeno de Matusalén. El fenómeno de Matusalén hace que tenemos que reflexionar que le hemos agregado en los últimos 40 años, le hemos agregado 20 años a la vida. Los anteriores 20 años se necesitaron 3.000 años. Quiere decir que hemos hecho en los últimos 40 años lo que la humanidad necesitó 3.000. Los próximos 20 años se van a agregar en 20 años. Y los otros 20 años se van a agregar en 10. O sea que vamos a llegar a un punto en que se van a agregar cada vez más años en menos tiempo. Pero desde ya, en los próximos 40 años, le vamos a agregar 30 años más a la vida. Ese es un fenómeno impresionante del cual poca conciencia tenemos. En el planeta viven hoy 7.500 millones de personas. Hace solo 200 años atrás, en el planeta vivían 1.000 millones de personas. Quiere decir, en 200 años hemos pasado de 1.000 millones a 7.500 millones. En 30 años más vamos a ser más de 9.000 a 10.000 millones de personas. Resultado final, mucho más tiempo, mucho más gente va a vivir más tiempo. Ahora, el gran cambio que tenemos que trabajar, y ustedes pueden ser pioneros ustedes mismos para sí mismos y para transmitir esto, es que justamente ese fenómeno se va a dar independientemente. Pero para que la economía social, para el bienestar de cada uno, sobre todo en un mundo que hay mucho más vocación de salvar a los bancos de los ricos que a los cuerpos de los pobres, el vivir mejor más tiempo es la única solución posible. Si no es, sálvese quien pueda. Entonces, todos los focos tienen que estar puestos en que vamos a vivir más tiempo. Hay que hacerlo en la forma más económica y individualmente mejor posible. Sobre todo que el grupo de los baby boomers, muchos de los que estamos acá somos los baby boomers, somos los jóvenes abuelos. Por cada año que nuestro grupo pueda vivir un año más en plenitud, podemos agregarle a la economía del mundo un % por año, por cada año de mejoría que nosotros podamos vivir sin necesitar desangrar el presupuesto de salud, porque el 80% de los gastos de salud pública se lo lleva gente del último tercio de la vida, que igual se va a morir en un año. Entonces el 80% de ese gasto es inútil, porque esa persona igual no va a vivir más de un año. Entonces, todo eso está en manos nuestras de intentar descomprimir todo esto. No puedo dejar de hablar en este momento de una investigación que yo mismo he hecho, porque esto es lo que nos permite ver por qué camino tenemos que ir para poder disfrutar de una vida más prolongada a nivel individual de la mejor manera posible y contribuir al bienestar social que esto puede aportar. Durante muchos años trabajé en el Hirsch. Muchos de ustedes seguramente conocen la institución. La institución tiene en un campo de 6 hectáreas, tiene prácticamente 2 instituciones en una. Una que es un hospital de atención gerontológica y otra que es un centro de asistencia assisted living, quiere decir un lugar donde vive gente mayor en plenitud total,
pero que quiere de alguna manera ya deshacerse de la problemática de la vida cotidiana, y entonces está en un lugar comunitario común y donde se provee salud, se provee, pero es un lugar, cuando nos iniciamos con todo esto, tuvimos que construir playa de estacionamiento porque la gente venía en sus propios autos, y una pileta, cancha de tenis, porque era gente mayor en plenitud total. Y al mismo tiempo, en el otro sector, el lugar de atención del Hospital de las Discapacidades provenientes de los años mayores. No me quiero extender, tenemos mucho para decir en poco tiempo de cómo uno fue evolucionando para hacer determinadas observaciones. Pero en algún momento, y donde ya todo lo que era salir al encuentro de la discapacidad de personas mayores que venían en decaimiento y en enfermedad, inicié un trabajo de observación sobre estos dos grupos poblacionales. Uno, las personas en estado de patología, y en otras, donde estaban, digamos, las personas en plenitud total, y ver qué podía yo sacar de conclusiones de uno y otro grupo. La verdad que siempre le estoy agradecido a esta institución, porque me ha permitido hacer investigaciones que en muy pocos lugares de la medicina se puede hacer, porque ahí es donde está la salud, la enfermedad y la extensión de la vida. Entonces, lo primero que uno... Perdón, Johnny, creo que estaba Carlito Schuster, que es presidente, que te quería saludar, por eso hablaba, no sé si... ¿A dónde está? ¿Dónde está? Que le entró quiero un dar ratito, un abrazo. me imagino que para saludarte. Buenísimo. No sé por dónde anda, pero ahí está. Oye, muchas gracias. Al contrario. Te estoy escuchando. Estoy en Miami, pero te estoy escuchando. Muchas gracias. Ya te vacunaste, y ¿no? está buenísimo lo que estás diciendo, y la verdad que es súper interesante. Seguí con la charla, que te sigo escuchando. Me pregunta si te vacunaste, Charlie, ¿te vacunaste o no te vacunaste todavía? Dale saludos a tu vieja, es un fenómeno de lo que estamos hablando. Seguro te está escuchando porque se lo mandé. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Entonces, volviendo a esta institución con estas dos posibilidades de observación, increíblemente me costó mucho darme cuenta que en el lugar donde estaba destinado, que era el lugar de los viejos y de los viejos discapacitados, costó mucho darse cuenta que en realidad la gente que estaba ahí, y ahora vamos a empezar a entrelazar lo que yo decía antes del COVID con esto que es hablar puramente de envejecimiento, que la gente que estaba en el hospital gerontológico y que así llamábamos el lugar de los viejos, no estaban ahí por su edad, estaban por su enfermedad. El 80% de las causas por las cuales estaban ahí no era la edad, era la enfermedad. Y el 80% de esas enfermedades podían haberse evitado. Imagínense el cambio de concepto que esto significaba. ¿Y cuáles eran las 4 situaciones de enfermedad que llevaban a las personas al así llamado geriátrico? Adivinen cuáles son. Las mismas que hoy estamos viendo como comorbilidades del COVID. Hipertensión, arteriosclerosis, sobrepeso y diabetes. La gente que estaba ahí no estaba por viejos, estaban porque tenían esas 4 comorbilidades que empezaron tal vez 4 décadas antes o mucho antes incluso en sus vidas. Y el estrés, siempre lo recalco, el estrés, el colofón detrás de la última bambalina. No es el momento ahora de explicar cómo la química del estrés conduce a esas 4 comorbilidades, pero ahí estaba la química del estrés presente. Y cuando hablamos de química del estrés, también tenemos que enseguida asociar que el estrés es una química que resulta del argumento de nuestros pensamientos. Quiere decir,
ya anoten papel y lápiz, lo que pensamos se hace biología. Una de las cosas también que tuve la suerte de poder investigar en esta institución, donde las historias clínicas incluyen la historia de vida de las personas, porque como son personas que están en larga estadía, su historia de vida es muy importante. A las noches de guardia, porque empecé siendo un simple médico de guardia, tomando mate con las cavas nocturnas, en las largas noches de guardia, yo leía las historias clínicas y enseguida pude hacer un correlato entre biografía y biología. Y cómo determinadas biografías te llevaban a determinadas biologías y a determinadas patologías. Eso también, un cambio radical en el concepto de la medicina. Pero después mucho más interesante tengo tiempo todavía un poco, Omi. Sí, no, hay un poquito de tiempo, hay comentarios en el chat de mucho reconocimiento hacia tu persona y con mucho cariño, muy amado y respetado en Lambrota Col. Es una fascinación escucharte. A mí me vienen dos ideas para que después sigas. Una es el prejuicio social de los mismos viejos, internalizado que tenemos las mismas personas mayores, ¿no? Es el prejuicio internalizado, ese concepto, y también me acuerdo que vos hablaste de los viejos chetos, los viejos chatos y los viejos chotos en alguna de tus charlas. Bueno, mira, este concepto del prejuicio, así, es una frase nomás, porque lo que me gustaría también es contarle a la gente cuáles son las características de las personas que estaban en el lugar de lo que llamamos los longevos saludables, porque eso es lo que nos tenemos que llevar como digamos, como bagaje de lo que podamos sacar de nuestra reunión de hoy. Hay dos grupos poblacionales que tienen el mayor peso de prejuicios sobre envejecimiento. Uno son los mismos profesionales de la salud. Hay un trabajo de investigación que dice: lo primero que piensa un profesional de la salud cuando ve a un paciente por primera vez es ¿qué edad tendrá? Primer grupo, y por eso también hablo mucho con personal de la salud sobre esto, porque el personal de la salud y los que trabajamos con viejos somos los que más prejuiciosos estamos al respecto. Pero el otro colectivo inmenso que se compra todos los prejuicios del envejecimiento, ¿saben quiénes son? A ver si alguien lo pone en el chat, o mí. ¿Quiénes son el gran grupo? El gran grupo de todos los prejuicios sobre el envejecimiento. ¿Quiénes son? Los propios viejos. Los viejos mismos. Por eso son viejos. Si no, serían envejecientes. Los longevos saludables no compran absolutamente ningún prejuicio de lo que tiene que ver con el envejecimiento. Son atemporales. No piensan en edades, piensan en posibilidades. Hace no mucho hablé con un hombre de muy buen pasar, de 100 años, escritor de libros, maneja su lancha, maneja su auto, está por cumplir 100 años, y charlando le digo, no sé, ¿cuál es tu cobertura médica? Me dice, la verdad, no, hombre de buen pasar, no tengo cobertura. Digo, ¿y cómo no tenés cobertura? Nunca pensé en eso. Nunca pensó. Y llegó a estar con 100 años en plenitud. Bueno, no quiero decir que no haya que tener, pero quiero decir actitudes y conductas. Sí quiero contarles a ustedes qué pasó cuando fui a investigar a la gente que estaba viviendo en el lugar de los así llamados juveniles. Lo primero que sucedió era darnos cuenta que en el lugar donde estaban los juveniles había personas muchísimo más viejas que en el lugar donde estaban los viejos. O sea que había personas que ni nos dábamos cuenta que eran viejos.
porque tenían otras actitudes y conductas y no tenían las enfermedades que tenían. Los más jóvenes estaban en el lugar de atención para los viejos. Y acá va lo que sí me gustaría que quede muy en claro, porque si vamos a hablar en poco rato de lo que se pueden llevar ustedes, esto tiene que ver con biología y su mantenimiento, con alimento y movimiento, y con pensamiento y sentimiento. Esos son los 3 ejes en donde se mueve la posibilidad de acelerar el envejecimiento o retardar la biología del envejecimiento. Y lo otro que ustedes tienen que irse hoy con la idea que la biología del envejecimiento no es una biología, no quiero entrar en detalles, pero no es una biología para llevarnos a la muerte. Lo que sí, el envejecimiento prematuro es el que adelanta las discapacidades. Pero eso no es el envejecimiento, es una patología del envejecimiento. Y todo lo contrario, el envejecimiento es la biología que nos permite prolongar la existencia de la vida. Ese es el concepto que me gustaría que ustedes aclaren en sus cabezas. Porque hay un dicho oriental que dice, envejecemos y morimos porque imitamos a los que envejecen y mueren. Es muy contagioso el pensamiento equivocado del envejecimiento. Yo podría seguir hasta las 4 de la mañana, pero no quiero entrar en estos detalles. Juan, es muy poderoso lo que estás planteando, es muy impactante, das una imagen muy concreta entre poder separar edad de estadio, poder separar, poder conectar, que bueno, que nuestra edad no está conectada necesariamente con una calidad de vida predeterminada, biologicismos o edadismos que están dando vuelta de manera permanente. ¿Sabés, Juan, que surgió una idea? Perdón. No te quise interrumpir. Tenemos una edad biológica y tenemos una edad cronológica. La edad cronológica depende de tu DNI. La edad biológica depende de tu ADN. Tu ADN depende de tus pensamientos y sentimientos. Otro día hablamos de cómo los sentimientos afectan los genes. Tu ADN depende de tus pensamientos y tus sentimientos. ¿Sabes, Juan? Es una edad biológica y una edad biológica. La edad cronológica tiene que ver con el estado de tu cédula. La edad biológica tiene que ver con el estado de tu célula. El estado de tu célula tiene que ver con tu alimento y con tu movimiento. Me queda no tanto tiempo como para hablar de todo esto. Tenemos una pregunta clínica, como muy de corte clínico, que tal vez nos podés ayudar a entender un poco mejor. Pregunta Irene, si las comorbilidades controladas con medicamentos también son puerta de entrada para el COVID. Si aquellas comorbilidades que vos planteás... Lógico que esto descarrilado es más predisponente todavía, pero aún con medicación y controlado es el perfil de persona que tiene más probabilidades. Eso lo estamos viendo todos los días. Pero también hay otra que hablábamos de la inmunidad como sistema de defensa y reparación, y la inmunidad como sistema de ataque y destrucción. La inmunidad como sistema de ataque y de destrucción tiene muchísimo que ver con la biología del estrés. Y yo siempre digo, nuestro estado inmunitario en esto del COVID es más riguroso que la peligrosidad del virus en sí. Uno puede ser más peligroso que el virus. Nuestras comorbilidades le dan chances al virus. Nuestra respuesta inmunitaria es la que va a definir este partido, esta guerra con el virus. Y yo siempre digo, el sistema inmunitario tiene la personalidad de su dueño. Así como es la persona, así es el sistema
inmunitaria. Clarísimo. Clarísimo, ¿sabes qué? Tienen un sistema de defensa, tranquilo, defensa. Si viene el ataque, defiende, si no, no hace nada. Y de construcción. Cuando hay mucho revuelo en la personalidad, el sistema es de ataque y destrucción. La gente que muere de COVID muere por su sistema inmunitario. Pero me gustaría, sí, tener un poquito de tiempo para decirles cuáles son las características de esa gente que después que llamábamos los jóvenes y resultaban que eran más viejos que los viejos. Cuando uno se acercó a esta gente con el guardapolito blanco y empezar a ver, bueno, en definitiva los longevos saludables son el paradigma del ideal de la medicina, que es que la gente viva muchos años bien. Ese es el fin primero y único de la medicina. Todo lo demás son detalles. Entonces, ¿qué tenían esas personas? Y cuando uno quería saber si lo que tenían, por supuesto, eran estas comorbilidades, etc., lo primero que llamaba la atención es que el parecido y denominador común de esta gente era actitudes y conductas. ¿Y qué tenían estas actitudes y conductas en lo biológico? Lograban bajar la química del estrés, que es la puerta de entrada para las comorbilidades. Por eso ellos no las tenían. Entonces, ¿qué quería decir en su biografía? ¿Era personas que toda la vida les fue bárbaro? No, algunos habían perdido hijos, otros eran sobrevivientes del campo de concentración. No era la biografía la que hacía, era su interpretación de los hechos, lo que conllevaba a esa longitud, a esa longitud de vida saludable. ¿Por qué? Porque por sus actitudes y conductas lograban distraer la química del estrés, que es la puerta de entrada de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿y cuáles eran las características de esta gente? Entonces, les voy a decir, miren, algunas las tengo, pero no me quiero olvidar. Son, ante todo, gente muy sociable. Son gente con mucha salida al prójimo, con alta capacidad de sociabilizar. El sociabilizar está en nuestro ADN. Por eso también es tan importante que ahora el aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, debería llamarse aislamiento físico, preventivo y obligatorio, porque no nos pueden obligar a ser asociables. Nuestra especie es social. La gente, ayúdenme a llegar a los medios o a llegar a alguien puede conocer a alguien en el gobierno, como que le cambien el nombre, la gente va a acatar un aislamiento corporal, lo que nos cuesta muchísimo, porque es como que por ley nos pidan que nos cambiemos los ojos. Somos seres sociales. Cuando sociabilizamos, el cerebro segrega serotonina y oxitocina, dos sustancias que equilibran la inmunidad. Inmunidad equilibrada significa biología protegida, como las casas que tienen el cartel, me cuida, no sé qué. Con serotonina y oxitocina. La oxitocina es nuestra hormona de la sociabilidad, es la que crece cuando nos damos un abrazo, cuando saludamos a un amigo, cuando queremos a alguien. Y la oxitocina establece, y la serotonina es la neuroquímica de la estabilidad. Esta es gente muy sociable, por eso la biología del estrés les despertó menos veces en sus vidas. Yo les quiero decir que hay algunas sustancias en la sangre que son medibles y que en los chequeos deberían estar siempre tenidas en cuenta. Es la serotonina, es el cortisol. La serotonina es un serenador. El cortisol nos activa para la lucha y para la guerra. Eso necesitamos una hormona que nos saque del confort y nos ponga en un estado de lucha. Ahora, si la vida se prolonga en ese estado de lucha, ahí es donde viene la corrosión.
¿Qué otra cosa? Bueno, entonces estas son personas cuyo cortisol a lo largo de la vida estuvo más bajo, por eso su biología estuvo más entera más tiempo. El cortisol es como la primera y segunda del auto. Si no podemos hacer el viaje, es importante tener la segunda y primera en el auto, lo que no podemos hacer es todo el viaje. ¿Qué más tienen estas personas? Son aceptantes de las cosas, nunca se enojan con la adversidad. No es, la adversidad, y otra vez yo, y otra vez mi ego, y otra vez... No, le dan a la adversidad un lugar y un derecho a existir. Y negocian con la adversidad. Cuando ¿Se quejaban mucho? Perdón que te interrumpa. ¿Se quejan esas personas? ¿Se quejan mucho? ¿Se quejaban mucho? No, porque una de las peores condiciones justamente estresógenas, porque acá parece que estamos hablando de psicología y filosofía, no estamos hablando de nada de todo esto, ni sé yo mucho de nada de eso. Lo que sé es las respuestas biológicas, estamos hablando de biología, estamos hablando de una fórmula, el buen humor, en griego humor significa líquido. Tener buenos líquidos es tener mucha serotonina, poco cortisol, poca adrenalina y mucha oxitocina. Tener la mala sangre es lo mismo al revés. Tener mala sangre es tener cortisol muy alto, adrenalina muy alta, serotonina muy baja y oxitocina y otras hormonas bajas. Eso es dosable en sangre. Uno puede saber si la biología está funcionando en primera y segunda con toda la corrosión, o si anda suavemente en cuarta y quinta si fuéramos un auto, con muy poco consumo y muy poco desgaste, porque esa biología es la que va a amenazar la salud, y si ya hay una enfermedad y hay mala sangre dentro de la enfermedad transcurre con mucho más virulencia. Hay personas que están infectadas por SIDA y ni lo saben, y hay personas que están infectadas por COVID y ni lo saben, y hay personas que con todos los tratamientos las cosas van mal, porque depende subyacentemente si está corriendo la fórmula química del buen humor o si está funcionando la mala sangre. La mala sangre surge de lo que el cerebro decodifica de nuestros propios pensamientos. ¿Qué otra cosa? Tengo unos minutos todavía. ¿Qué otras cosas tiene esta gente? Son absolutamente flexibles. Van y vienen con los acontecimientos. Hay una regla universal básica que es resistencia es persistencia. Todo lo que me resisto crece. Todo a lo que voy al compás de la situación baja la biología del estrés. A todo lo que me resisto, la corrosión se hace más fuerte, el cortisol empieza a crecer más, la velocidad del desgaste biológico se acelera. Entonces, ustedes ven actitudes y conductas. Yo no quiero abusar del tiempo de ustedes para que nos ¿Sabés, Juan, que no puedo dejar de hacer un paralelo con la situación que venimos atravesando, lógicamente, desde la pandemia, donde entendemos que hay ciertos grupos de edad que supuestamente tendrían dificultades para poder conectarse con la tecnología, con el desafío tecnológico. Yo tampoco soy nativa tecnológica ni digital, y sin embargo, estos puntos que vos planteás de aislamiento físico, no social, no resistirse a la situación que se está dando, nos permitió a lo largo del 2020 y del 2021 seguir en contacto. Hoy somos más de 70 personas que pasamos por esta conferencia, donde insiste nuestra humanidad en contactarnos y evolucionar y conseguir herramientas para una mejor calidad de vida. No puedo dejar de hacer ese paralelo. Pero justamente ese es nuestro paradigma, esa es la propuesta. Y evidentemente también hay cada vez más gente que está ingresando en esta propuesta. Justamente el alerta es para que tengamos conciencia de todo esto, el impacto en la biología que esto tiene. Acá hay una frase que sí
la tengo anotada por algún lado, que me gustaría, antes de hablar, 2 palabritas de alimento y movimiento. No sé dónde está, sobre prestar acá está. Presta atención, escúchenme un poquito. Presta atención a tus pensamientos, pues se harán palabras. Los pensamientos se hacen palabras, y de acuerdo a las palabras que el cerebro escucha de nuestros propios pensamientos, prende las alarmas del cortisol o pone la relajación de la serotonina. Presta atención a tus pensamientos, pues se harán palabras. Presta atención a tus palabras, pues se harán emociones. Las emociones justamente es la química que nos permite sentir lo que pensamos, porque nosotros actuamos por lo que sentimos, no por lo que pensamos. Presta atención a tus emociones porque se transforman en sentimientos. Presta atención a tus sentimientos porque se transforman en acciones. Presta atención a tus acciones porque se van a hacer costumbres. Presta atención a tus costumbres porque se va a generar en el cerebro un hábito. Y cada hábito tiene respuestas biológicas. Entonces presta atención a qué hábitos tenés en tu alimento, en tu movimiento, en tu pensamiento, en tu sentimiento, porque de eso va a depender tu estado biológico. 2 palabritas de alimento y movimiento. Movimiento, somos una especie que en los inicios de nuestras vidas como humanos caminábamos hasta 25 kilómetros por día, porque había que cazar a los animales y había que recolectar la comida. Cuando empezamos a criar animales en corrales y decir, no voy a ir a buscar el trigo, voy a ir a plantarlo, ahí empezamos a hacernos más sedentarios. Tenemos 200.000 años en que cada vez empezamos a ser más sedentarios. Entonces hay que hacer menos sedentarismo y más senderismo. Volver a la caminata. Los longevos saludables que yo estudié y investigué, nadie había ido a Megaclon, ni había ido a Sport Club, porque nada de eso existía. Ni eran veganos, ni eran esto, ni eran lo otro. Y sin embargo tenían 100 años y jugaban al tenis. Pero eran medidos en todas las cosas. Y era gente que caminaba mucho más de lo que se camina hoy. Estamos cada vez, entonces, menos sedentarismo y más senderismo. Menos mandíbulas y más pantorrillas. Para decirlo rápido en el minuto que nos queda. Segundo, reducir los carbohidratos. La industria cabalga sobre los carbohidratos, que son las harinas, el azúcar, los almidones, porque son muy baratos y nos permiten hacer con poquito de azúcar y harina, hacer tartas, tartines, chocolatines, pizzas, todas cosas que nos cuestan centavos, permiten ganar mucho dinero y en el kiosco se mantienen 2 años. En cambio las proteínas son caras y un bife lo único que se puede hacer es cocinarlo y comerlo. Entonces la industria nos encaja carbohidratos. En la harina hay 2 componentes. Uno es el almidón, y todo viene con mucha harina. El almidón que sobrecargado en las plantas transgénicas es una carga para el organismo que fabrica diabéticos. Entonces tenemos que, una de las principales comorbilidades, tenemos que bajar las posibilidades de ser diabéticos consumiendo menos harina. El otro componente de la harina es el gluten. El gluten genera, cuando son semillas tan transgénicas como las que tenemos ahora, tienen mucho gluten, y el gluten genera un estado de estrés alimentario en el organismo. Y a partir del estrés, ustedes ya saben que tienen que asociar las 4 comorbilidades. Así que hay que bajar las harinas porque son fabricantes de comorbilidades. Comorbilidades son enfermedades y comorbilidades son enfermedades del envejecimiento que le atribuimos al envejecimiento y que no son culpa del envejecimiento. Entonces, no me quiero extender más. Daría todo para mucho más. Otro día, si quieren, lo hacemos. No, y te puedo asegurar, Juan, que no paran de llegar
primeros anécdotas con vos, anécdotas sobre vos, agradecimientos sobre este encuentro, palabras elogiosas. Realmente, Juan, se ve que has vivido mucha vida, porque han comentado hasta que has dado clases de educación sexual hace varios años a algún grupo de Hanijim en Lambroth. Sobre vos. Ahí comenta Marcelo Tausi cositas en el chat. Bueno, como fundador del equipo de SOS, la verdad que llegan todas palabras elogiosas, están a la vista de todos. Estoy agradecido. Pero a mí me gusta, enseguida me las pasás, porque a mí lo que me gustaría, no sé cuántos somos, porque yo no quiero nada, pero sí lo que me gustaría es que después de esta conversación que hemos tenido, es generar que cada uno de nosotros pueda transformarse en un agente de cambio para sí mismo y para la sociedad toda, porque hay algunas cosas que tenemos que cambiar, porque tenemos que decidirnos si vamos a ser observadores o espectadores en la post-pandemia. ¿Vamos a ser espectadores del pasado o vamos a ser protagonistas del futuro? Si vamos a ser protagonistas del futuro, tenemos que bajar las cosas estresógenas, tanto del medio ambiente externo como del medio ambiente interno. Tenemos que crear menos hiperconsumo para no contaminar. Tenemos que ir detrás de aquella gente que hace agrocultivos, aunque sean un poco más caros, porque reducen los pesticidas. Tenemos que ir en contra de los feedlots, porque en los feedlots comemos animales fabricados, no animales criados. Nos comemos el estrés de todos esos animales que viven en un estado de estrés terrible. Nosotros nos comemos sus hormonas del estrés y eso nos ingresa a nosotros. Ni que hablar que el recalentamiento global, la polución global, es lo que hace que los virus vayan generándose cada vez más rápido y cada vez más. Si no hacemos algunos cambios, de los que les pido que seamos todos protagonistas y guerrilleros para estos cambios. Esto es solo el inicio. Lo que estamos viviendo ahora es solo el inicio. Para terminar, vivir más y mejor fue el anhelo más antiguo de la humanidad, pero es el más moderno de los derechos humanos. Y tenemos que hacer estos cambios de los que le hablaba recién, de reducir el consumo, hacernos sociedades menos estresógenas, con ambientes, ya sea familiares, ya sea sociales, ya sea mundiales, de ambientes más seguros, más confiables, más amorosos, menos rigurosos, más tolerantes, para bajar el estrés emocional, que es la causa principal de todo lo que veníamos hablando. Entonces, si no lo hacemos por nosotros, tenemos que hacerlo para que nuestros hijos y nietos puedan vivir en un mundo mejor. Les agradezco mucho la atención. Juan, que hayas logrado ubicar una reseña tan genial, holística, que hayas podido hacer una lectura histórica. Es impresionante lo que nos brindaste hoy, Juan. Realmente, un poco, no quiero ser mala, pero te comprometo a una nueva visita donde podamos seguir pensándonos como sujetos de una época y en nuestra responsabilidad ética dentro de este periodo que nos toca atravesar. Nos tocó. Me encanta este llamado a la acción que vos hacés de, bueno, esta es la que tocó, ¿qué vamos a hacer con estas cartas que estamos en este momento teniendo en las manos? Juan, si no te molesta, me gustaría, estuvo Graciela Basser con nosotros, una genia que contamos de manera habitual en Lambroth. Graciela te conoce, va a estar el próximo miércoles en el próximo encuentro sobre Deconstruyendo la Vejez. Quiero tomar de lo que dijo Juan algo además del llamado a la acción. Invitemos a nuestros familiares a estos encuentros. Ya entendimos que todos vamos a llegar a la etapa de la vejez. Ya entendimos que gran parte de la humanidad va a vivir muchos más años
de lo previsto en otros momentos, con lo cual invitemos a nuestros hijos, invitemos a nuestros nietos a formar parte de un espacio de reflexión y de repensar aquello que parece como un título más, la vejez, y que Juan hoy magistralmente pudo hacer una lectura global, histórica, política, ética. Nos dio un buen baile. Hoy sin duda nos vamos todos llenos de ideas. Queremos agradecerles. Ahora somos 50, pero hemos llegado a ser más de 70 personas escuchándote, Juan, y el compromiso de volver a convocarte en algún momento. Fascinante, fascinante este intercambio, fascinante que eran muchas preguntas, o había gente incluso que había levantado la mano. No llegamos con el tiempo, porque hay otras actividades también en la agenda institucional, pero bueno, te comprometemos a un nuevo encuentro, Juan. Sí, bueno, me encantaría que vengas. Mucho gusto, y te digo una cosa a vos, realmente lo que admiro y me voy yo impresionado es de tu excelente locuacidad verbal y tu elección de las palabras. Sos un genio, buenísimo. Maravilloso. Tenemos que cerrar, seguimos la semana que viene. Hoy también hay ahora un acto comunitario de Yom Ha'atzmaut, y el sábado y el domingo también festejamos en comunidad Yom Ha'atzmaut. Estén atentos, y seguimos con Deconstruyendo la Vejez, el próximo encuentro. Muchas gracias, Johnny, aplaudámoslo. Muchas, pero muchas gracias. Los esperamos la semana que viene con más Deconstruyendo la Vejez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por convocar.